A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. El nuevo pacto de amor de Dios con los hombres, ¿no? Y vamos a empezar leyendo unos versículos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 31 al 38. Yo tengo la versión de Reina Valera 1995. No es que me haya quedado ahí parado, pero me gusta. Y yo creo que los versículos que tenemos en pantalla, Lucía, o que van a salir en pantalla, es de la versión Reina Valera de 1960, ¿sí? Pues la idea que tenía yo es, si sale en pantalla, es que pudiéramos ir leyendo un versículo cada uno, empezando un servidor con los impares y contestando vosotros con los versículos pares. A ver si aparece ahí el 21 en pantalla. Yo lo voy a seguir por aquí por la Biblia, Reina Valera, versión Reina Valera 1995, y vosotros lo podéis seguir por ahí. Esto es uno de los versículos, pero no es el 21. Esto lo vamos a arreglar. Lucas 2, 21. Empieza, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Así empieza, ¿sí? ¿Ya estamos ahí? Ahora darme un instante que tengo la garganta un poco afectada. Pues dice así la palabra de Dios. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. 22, por favor. Era la purificación de María después de haber dado a luz. No sé si recordáis en el Antiguo Testamento, pero bueno, y dice, como está escrito en la ley, todo varón que abriere la matriz, o sea, el primogénito, será llamado santo al Señor. Para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que se diese conocido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, la circuncisión, Él le tomó en sus brazos y le dijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos de Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Estando presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos con el mensaje. Es importante tener claras algunas ideas con respecto a la Navidad.
La palabra Navidad viene del latín nativitas nativitatis y significa nacimiento. Entonces no significa que es el cumpleaños del Señor. Lo que celebramos no es el cumpleaños del Señor, es el nacimiento del Señor, que no es exactamente lo mismo, ¿no? La Biblia no dice ni cuándo nació Jesús, ni da instrucciones, no da ninguna instrucción para la celebración de su nacimiento. En el siglo IV, el Papa Julio I o Julio I, que tuvo un papado entre el 337 y el 352, acordó celebrar la Navidad cada 25 de diciembre. O sea, aproximadamente la fecha del 25 de diciembre viene aproximadamente del año 350 de nuestra era cristiana. El origen fue en Belén, en Palestina, cuando Palestina era todavía colonia romana. Y se hizo coincidir la fecha con el solsticio de invierno. Vosotros sabéis que los movimientos de la Tierra, el movimiento de rotación, origina los días y las noches. Cuando la Tierra está de espaldas al Sol son las noches y cuando está de cara al Sol son los días. Igual que sabéis que los movimientos de traslación de la Tierra alrededor del Sol producen las estaciones del año. El solsticio de invierno es el día en que las noches son más largas y el día más corto, ¿no? Y ocurría que se celebraba en los pueblos paganos unas fiestas que se llamaban las Saturnales, en honor al dios Saturno, uno de los planetas, las Saturnales, y otra fiesta pagana en honor al Sol Invictus, el Sol Invencible. Y estas fiestas se hacían aproximadamente entre el 18 y el 23 de diciembre. En aquella época la Iglesia cristiana luchaba por, entre comillas, como reconquistar esas fiestas paganas y convertirlas en fiestas cristianas. De ahí que el Papa Julio I tuvo toda la intención de suprimir aquellas fiestas saturnales y al dios Invictus y pasarlas a una fiesta que fuera la celebración de la Navidad. Y eligió el 25 de diciembre por ser el solsticio de invierno, mínimas horas de luz, máximas horas de la noche, eso sí, en el hemisferio norte, porque lo que ocurre en el hemisferio sur, Brasil, Argentina, Ecuador, es que es justamente al revés, es el solsticio de verano, que son las máximas horas de luz y las mínimas horas de noche, mientras que los equinoccios de primavera y de otoño pues coinciden que las horas de luz y de noche prácticamente se nivelan en la mayoría de los países. No ocurre tampoco eso en el norte del planeta ni en el sur del planeta, que ahí la luz la ven casi por postales. Bien, esto para tener una idea de dónde viene la Navidad. La gente dice, pero bueno, esto de la Navidad, esto es un invento del Corte Inglés. No. Entonces, aproximadamente año 350 de nuestra era cristiana, el Papa Julio I acuerda que cada 25 de diciembre, los cristianos celebramos la Navidad, con origen en Belén. Amén. O sea, ya tenemos una idea sobre lo que es esto. Bueno, ahora, es verdad que la Navidad mezcla cuestiones o representaciones cristianas con otras que son verdaderamente paganas. Y esto también me interesa aclararlo, es una especie de culturilla navideña para que tengamos, por lo menos los creyentes, algunas ideas claras al respecto, ¿no? Por ejemplo, es una tradición cristiana los belenes de Navidad. Los belenes de Navidad, el primero se atribuye a Francisco de Asís, a San Francisco de Asís en el año 1223 en una ciudad italiana llamada Grecio. Y el motivo de que Francisco de Asís hiciera un Belén era para escenificar el nacimiento de Jesús. Eso se tiene por una costumbre cristiana de Francisco de Asís y de ahí en lo sucesivo. Y es una tradición pagana nuestro árbol de Navidad. ¿Y por qué es una tradición pagana el árbol de Navidad? Nosotros lo tenemos aquí simplemente como un adorno, O sea, no tiene que ver nada como símbolo de adoración ni nada de eso. Es un adorno que, bueno, hay a quien le gusta y allí lo pone y tenemos, no sé si tenemos también aquí
No está la planta, bueno, la planta de Navidad que debería estar aquí, yo porque ya ni llego ahí arriba, ¿no? Pero la planta de Navidad la tenemos ahí arriba esa suele estar aquí en el centro del púlpito. Bueno, pues vamos a ver, el árbol de Navidad era, sobre todo en los pueblos germánicos, aquellas tribus paganas, las saturnales estas que os contaba y lo del Sol Invictus, la celebraban en torno a un árbol que era el roble de Thor, el roble de Thor. Thor, los que hayáis estudiado mitología, era para los paganos germánicos, los del norte de Europa, el dios del trueno, ¿no? Bueno, entonces el roble de Thor lo tenían para conmemorar el invierno y fue sustituido con el tiempo por el abeto, el famoso abeto navideño. O sea, pasamos de un roble a un abeto. ¿Qué ponían en el roble de Thor los paganos? Pues ponían sobre todo velas, pensar que estábamos hablando del solsticio de invierno, que había muy pocas horas de sol, entonces ponían muchas velas ahí en torno al roble y ponían frutas. Ponían también bastantes frutas porque también anhelaban y esperaban las saturnales, eran al dios Saturno, que era el dios de la agricultura y de las cosechas, ¿no? Entonces ponían también frutas para que el dios Thor, pues, fuera próspero con ellos y mandara mucha cosecha, ¿no? Bueno, con el tiempo, al inventarse la luz eléctrica, os podéis imaginar que las velas fueron sustituidas por luces y las frutas por regalos. Entonces, la tradición del árbol de Navidad es una tradición pagana. Las luces han sustituido a las velas, los regalos han sustituido a la fruta. Claridad en lo que nosotros vamos aprendiendo de la Navidad. Aunque realmente, la tradición consumista de la Navidad nace en el siglo XX. O sea, no es tan antiguo. Esos que dicen que la Navidad la inventó el Corte Inglés no pueden remontarse más allá del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? La tradición consumista de la Navidad nace del siglo XX. Ahora, fijaros, actualmente incluso hay varios países que tienen prohibida la celebración de la Navidad. Arabia Saudita, Argelia, Irán, Corea del Norte, Somalia, China y algún otro. Y algunos, se supone más espabilados como Tailandia, permiten la celebración de las cenas y las fiestas de Navidad de cara al turismo. Ahí los tailandeses, ¿no? Los tailandeses han espabilado y han dicho, si nos da dinero el turismo, aquí en Tailandia, si ustedes quieren celebrar la Nochebuena y la Navidad, pues adelante, ¿no? Hay también grupos religiosos que no celebran la Navidad. Por ejemplo, los testigos de Jehová y algunas ramas del protestantismo, calvinistas, reformados y algunos presbiterianos en Escocia, y ciertos grupos pentecostales por considerar que sus tradiciones, la fecha del 25 de diciembre que sustituye a fiestas paganas, el árbol de Navidad que sustituye a un árbol pagano, consideran que estas tradiciones tienen orígenes paganos y no están respaldadas bíblicamente, o porque creen algunos grupos cristianos incluso que la celebración de la Navidad se desvía del verdadero significado de Jesús, centrándose en el materialismo. La Nochebuena, que acabamos de celebrar, la Nochebuena tiene su origen en que se pensaba en la iglesia cristiana antigua que Jesús nacía sobre la medianoche del 24 al 25, y era realmente como para esperar la celebración del nacimiento de Jesús, y de ahí viene la tradición de la Nochebuena. No tiene tanto un origen pagano, sino un origen de predisponerse el corazón y el ánimo y la ilusión de esperar la celebración del nacimiento de Jesús. ¿Por qué nosotros sí celebramos la Navidad? Nosotros celebramos la Navidad para exaltar a Dios y darle gracias por el nuevo pacto que significa Jesús para nosotros. Y entramos en esto. El Viejo Pacto o Antiguo Testamento
y el pacto del nacimiento de Jesús o del Nuevo Testamento. El primer pacto que aparece en la palabra de Dios es el pacto abrámico, el pacto de Abraham. Abraham es llamado por Dios diciendo que de tus generaciones serán como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, yo te bendeciré. Y el pacto era, obedéceme, sé obediente a mí y yo te haré sobremanera grande, le dice Dios a Abraham, ¿no? Obedéceme. Y Abraham demuestra su obediencia a Dios incluso siendo capaz de ofrecer a su único hijo Isaac como sacrificio en una escena que todos recordamos. Después llega enseguida el pacto sinaítico, el pacto de Moisés, que era un pacto en el cual Dios le da a Moisés unas tablas de la ley, unos mandamientos para que el pueblo los cumpla, y si el pueblo los cumple y es obediente, le irá bien, será bendecido, y si no los cumple, le irá mal y será maldecido, ¿no? Entonces había que ofrecer continuamente sacrificios de animales y vegetales para la remisión de los pecados, para el perdón de los pecados, y una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo a ofrecer sacrificios por todo el pueblo, por los pecados de todo el pueblo. Bien, nosotros somos herederos espirituales del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, somos sus herederos espirituales. Pero fijaros lo que dice Hebreos, capítulo 8, versículos del 6 al 13. Me parece que te había puesto en las notas, Lucía, del 7 al 13, pero prefiero, para entenderlo mejor, si podemos empezar desde el 6 al 13. ¿Podemos? Porque si aquel... Vale. Estamos en Hebreos del 6 al 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece estará próximo a desaparecer. Y ahí se está hablando del pacto de Moisés, el pacto sinaítico. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando del Señor, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, que quiere decir perdonaré sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Navidad, el nuevo pacto de amor de Dios con los hombres. La Navidad es un pacto de liberación, pero no es un pacto de liberación material. O sea, la Navidad no nos va a librar de la pobreza, del dolor, del sufrimiento y de la muerte. No nos va a librar de esto, sino un pacto integral de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. No es un pacto material, es un pacto espiritual, de liberación del pecado, de salvación y vida eterna. Cuando Simeón coge al niño en sus brazos, recién nacido, bendice a Dios y dice, Lucas 2, 29, 30, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Esto, que en latín empieza con la expresión nunc dimittis, ahora despides a tu siervo en paz, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que los ojos de Simeón, después de esperar hasta su máxima vejez,
habían visto al tener al niño en los brazos la salvación. Habían visto la salvación. Asimismo, la profetisa Ana, presentándose en el templo en la misma hora, daba gracias a Dios y, como dice Lucas 2:38, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, Ana, como profetisa, no dejaba de hacer esa labor evangelista, labor evangelizadora, presentándole a todos los que esperaban la redención en Israel. Esta redención, esta salvación no es algo oculto, no es algo secreto, no es algo clandestino o supersticio, no, sino que ha sido preparada, como dice Lucas 2:31, esta salvación, esta celebración, ha preparado en presencia de todos los pueblos. Por eso celebramos la Navidad, porque es algo que está preparada en presencia de todos los pueblos. Y ha sido preparada, Lucas 2:32, como luz para revelación a los gentiles, esto es, a nosotros, a los que no somos judíos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y esta revelación, esta liberación del pecado, esta salvación que Dios hace por amor a nosotros, lo vemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, en esto consiste la Navidad, que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él, en propiciación por nuestros pecados. Ahora bien, un pacto es un contrato. Y un contrato prevé derechos y obligaciones por ambas partes, por las dos partes. No es una promesa. La segunda venida de Cristo es una promesa. Ahí nosotros no tenemos que hacer nada. Pero en un pacto, en un contrato, tenemos derechos y tenemos obligaciones. ¿Y cuáles son nuestras obligaciones? ¿Cuál es nuestra parte? Los cristianos tenemos que amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Esto nos lo enseña 1 de Juan 4, 14 a 16. Nosotros hemos visto y testificamos, esto lo está escribiendo Juan, un testigo presencial, ocular, lo vio con sus propios ojos. Testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Esto celebramos hoy. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y esto es lo importante, que Dios ha cumplido su parte. Dios ya se encarnó, Dios ya vino a morir por nosotros. Dios ya vino al mundo y eso celebramos hoy. Celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Y a qué vino? A mostrarnos su amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los demás. Él puso su vida y en esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros y ahora nosotros tenemos que amarle a Él. Y fijaros lo fuerte que habla 1 de Corintios 16, 22. Lo fuerte que habla 1 de Corintios 16, 22. El que no ame al Señor sea anatema, maldito, apartado de Dios. El que no ame al Señor sea maldito. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Y como dice Juan, 1 de Juan 4:21, nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Realmente Jesús, el Señor, es quien transforma nuestras vidas. Es quien transforma nuestras vidas. Y el que ha nacido de nuevo, el que es verdadero seguidor de Jesucristo, la que de verdad ama y sigue y sirve al Señor, podrá tener baches, podrá tener caídas, podrá tener contratiempos, pero volverá.
a escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús, la voz del Padre, la voz del Hijo, la voz del Espíritu Santo. Hay una cantante muy conocida, Gloria Gaynor, se hizo muy famosa con una canción que fue un éxito universal, Sobreviviré. Esta mujer abandonó, había cantado en su iglesia, era cantante de gospel realmente, como le pasó a otras también, ¿no? Y esta mujer tuvo, no sé si fue un accidente, una enfermedad, se fracturó 8 vértebras de la espalda, vamos, la espalda hecha polvo, ¿no? Como el colacao, hecha polvo la espalda, ¿no? Y esta mujer, en ese lecho del dolor, se arrepintió, lloró y volvió a Jesús, volvió a los brazos del Señor, ¿no? Jesús es quien puede transformar nuestra vida, como transformó la del apóstol Pablo, o de Pedro y Juan, hombres sin letras y del vulgo, pero que hasta los miembros del Sanedrín reconocían que habían estado con el Señor, habían estado con Jesús. Jesús les había moldeado, ¿no? Les había transformado. En Navidad celebramos el pacto de amor de Dios con nosotros, pero también celebramos nuestro pacto de amarle a Él y de amar a nuestros hermanos. Es preciso celebrar la Navidad para que Dios llene con su amor nuestros corazones y nosotros compartamos ese amor con Él y con los demás. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.